del centro interno porque hablamos con la licenciada Lourdes para ver la posibilidad de que las clases de mañana en la mañana, solo las de mañana en la mañana, sean virtuales, y la directora de carrera ha dicho que sí, ¿ya? Pero solo las de la mañana, por si acaso. Las de la tarde son normales, digamos, presenciales, ¿ya? Bueno, vamos entonces a continuar trabajando con fonología. Yo sé que ustedes, tanto con Lillet como con Sharide, han estado trabajando más la parte práctica, pero creo que vale la pena hacer una revisadita de lo que hemos avanzado en teoría, sobre todo, ya, sobre fonología, sobre los fonemas, y por favor, este es el momento, si tienen alguna duda, que la consulten. Entonces, hemos estado viendo cómo la fonología y la fonética son dos ramas básicas de la lingüística, ¿no? Juntas conforman lo que se llama el nivel fono-fonológico y se encargan evidentemente de los sonidos, es decir, del significante del signo lingüístico, ¿no? De esta parte de acá del signo lingüístico. No se olviden que el signo lingüístico está conformado por significante y significado. En el caso de la fonología, se encarga de los sonidos de la lengua, ¿no? O sea, de esos elementos, hemos dicho, que conforman un sistema, ¿no? Que están relacionados entre sí, que toman un valor en relación al resto de los elementos del sistema. Estos fonemas, que son elementos de naturaleza virtual, es decir, no son la actualización, no son la realización concreta de los sonidos, sino esas imágenes acústicas que tenemos nosotros a nivel psicológico, digamos, ¿no? En nuestro cerebro, y que vienen a ser una institución social, es decir, es de todos los usuarios, no es de un grupo o de uno en particular, ¿no es cierto? Entonces, la fonología se dedicaría a estudiar los sonidos, pero desde el punto de vista de la lengua, mientras que la fonética sí que se encarga del estudio de los sonidos desde el punto de vista del habla, ¿no? Recuerden ustedes que podía ser desde el punto de vista de la articulación, ¿no? La fonética articulatoria, cómo se pronuncian los sonidos, ya como realizaciones concretas, ¿no? Desde el punto de vista acústico, ¿no? Como onda sonora, o también el sonido desde el punto de vista de la percepción, ¿no? De cómo los destinatarios perciben ese sonido y esa onda sonora la convierten finalmente en impulsos nerviosos que van al cerebro, ¿ya? En todo caso, aquí ya en la fonética, evidentemente, entramos ya o sea, le interesa ya no solo la realización concreta, sino además todas las diferencias que ocurren debido a múltiples factores que intervienen en la actualización, ¿no? En la puesta en práctica de este sistema, ¿no? Es individual ya el habla, porque varía según la edad de la persona, su lugar de origen, la situación en la que se encuentra, si es formal, si es informal, coloquial, familiar, qué sé yo. Incluso hombres y mujeres, evidentemente hablamos diferentes porque los órganos articulatorios los tenemos, qué sé yo, ¿no? Entonces decíamos, estamos centrándonos ahora en la fonología con todas estas características que hemos mencionado. Entonces, después de ver los fonos, pasamos a ver cómo se puede definir un fonema, ¿no? Y dijimos que es una unidad mínima, distintiva, es decir, que sirve para distinguir significados. Un fonema solo por sí mismo no tiene significado, pero sí eh, sirve para distinguir. Y distinguir, para distinguir estos fonemas es importante, veíamos en clases anteriores, el mecanismo de la conmutación, ¿no es cierto? Es decir, en un determinado segmento, ¿no? Si se cambia un elemento, ¿sí? Una sola de esas unidades fónicas, de esas unidades
de sonido por otra y en una lengua dada cambia el significado, podemos hablar de fonemas diferentes, ¿no es cierto? Ahí estaríamos hablando, por tanto, de pares mínimos, que serían, como hemos visto, pues dos segmentos formados por elementos fónicos idénticos, excepto uno, ¿no? Esa unidad fónica que si la cambiamos, si la conmutamos por otra y provoca cambio de significado, decíamos que podemos confirmar la presencia de dos fonemas que estarían en oposición, ¿ya? Vimos como el hecho de que en una lengua dos elementos sean fonemas, como por ejemplo entre cada y caba, en castellano efectivamente son dos fonemas porque cada, caba son significados diferentes. El hecho, decíamos, de que en una lengua sean dos fonemas diferentes no quiere decir que en otras lenguas también ocurra. Recuerden ustedes que cada lengua es un sistema diferente, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de las familias, ¿no? Ya, que son también pequeños sistemas, ¿no? Dentro del sistema de la lengua, dentro de la familia, dentro del sistema de la sociedad, los fonemas dentro del sistema de la lengua. Entonces decíamos, el hecho de que dos fonemas sean fonemas en castellano porque provocan cambio de significado, no quiere decir que en otra lengua también ocurra de la misma manera. Por ejemplo, veíamos en castellano, por ejemplo, el hecho de que yo pueda pronunciar, por ejemplo, fíjense, a ver, voy a transcribir acá. Ay, si es que puedo, acá, sí. Puedo yo transcribir y pronunciar, ¿no? Evidentemente. Va. O pronuncie yo va, ¿sí? Recuerden ustedes, tengan el afialado, ¿ya? Que en este caso el segmento que yo estoy conmutando es este de acá, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de fono sería? ¿Tienen su afialado? A ver, este de acá sería consonante. ¿Qué más? Oclusiva. ¿Qué más? Hola. Bilabial, Perfecto. Bilabial. bilabial y son Sonora. Muy bien. sonora. Perfecto. Mientras que esta de acá es también consonante, pero en vez de ser oclusiva, fíjense, yo aproximo los labios. Es también bilabial, ¿sí? Pero no llego a cerrarlos, por eso no es oclusiva, ¿no? Sino que, ¿qué sería? Fricativa. Fricativa. Perfecto, fricativa, perfecto, bilabial y sonora también. Entonces, fíjense, el hecho de que cambie el rasgo, ¿no? De la de oclusiva a fricativa, en castellano provoca cambio de significado. Es diferente si yo digo Juan cava en el jardín o Juan cava en el jardín. ¿Se provoca en castellano cambio de significado? No. No, ¿no es cierto? Lo mismo acá, fíjense, en cada, yo puedo pronunciar esta consonante también oclusiva, ¿sí? La puedo pronunciar como oclusiva y decir cada día me molesta, ¿sí? O puedo pronunciar, más frecuente será con la oclusiva, aquí también porque va en posición intervocálica, más frecuente será que pronunciemos cada día, ¿no ve? Cada día, miren mi lengua, cada día, cada día. ¿Ven cómo se mete entre los labios? Más como fricativa, no llega a cortarse la salida del aire. Pero hay diferencia de significado si yo digo cada día me molesta o cada día me molesta. En castellano, ¿hay cambio de significado? No, Lisa. ¿Verdad o no? ¿Ya? Entonces, en ambos casos estaríamos hablando solamente de alófonos, es decir, son fonos diferentes,
Sí, nadie discute esto. Son fonos diferentes, los ubicamos en el AFI, unos son oclusivos, los otros son fricativos, lo mismo acá, esta es oclusiva, la otra es fricativa, pero en castellano no provocan cambio de significado, no son fonemas diferentes, ¿de acuerdo? En cambio, sí son fonemas diferentes esta y esta de acá. No es lo mismo decir cada o caba, ¿verdad o no? ¿Sí? Son fonemas diferentes. En cambio, fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de los sistemas, de las familias como sistemas, ¿no es cierto? Entonces, que en una familia haya padre y madre no quiere decir que en la otra también. Y sigue siendo familia, por supuesto, ¿ya? Pero se organizan de distinta manera. Que en una familia cocina la mamá y en la otra cocina el papá, no dejan de ser familia. Son simplemente, se ordenan de manera diferente. En cambio, decíamos, en inglés, fíjense que acá, ¿sí? Estos elementos irían entre corchetes, porque son fonos diferentes, pero no fonemas diferentes. En cambio, en inglés, fíjense que tendrían que ir entre barras, porque estos dos en inglés sí son fonemas diferentes, ¿no es cierto? No es lo mismo decir den que then, aquí, esta es la escritura solamente, ¿no? Then que the, como fricativa, ¿se ve? Then no es lo mismo decir they que they, ¿sí? Aunque claro, a nosotros los hispanoparlantes nos suena parecido porque en nuestra lengua, o sea, ¿no? Como en nuestra lengua, son simplemente alófonos, fonos diferentes, pero no provocan cambio de significado. Muchas veces decimos the day, ¿se acuerdan que veíamos esta oración el otro día? The day they came, y pronunciamos como pronunciaríamos en castellano, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso fíjense que la fonología, dijimos al principio, que estudia los fonemas en cada lengua, ¿ya? Cómo se organizan, cuáles son fonemas, cuáles no lo son en cada lengua, cuáles son alófonos, o sea, variantes de un solo fonema en cada lengua, porque lo que ocurre en una lengua no tiene que ocurrir de la misma manera en otra, ¿sí? Recuerden que veíamos también, por ejemplo, como las vocales, ¿no? En quechua hay 3 fonemas vocálicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, todo lo que se aproxime a, un segundito por favor, todo lo que se aproxime a esta vocal de acá, sea una vocal semicerrada, no sea incluso una vocal semiabierta, la vocal anterior semiabierta, y acá igual, ¿no? Sea una vocal cerrada, pero puede ser también una vocal media, ¿no? Posterior, puede ser incluso la semicerrada posterior, todo lo que se aproxime a esta lo identificamos como U, digamos, ¿no? Porque lo que importa es que sea posterior o anterior o baja, abierta, ¿no? Y central, ¿ya? Para que veamos cómo cada lengua se reparte las posibilidades de distinta manera, conforma sus subsistemas diferentes con los mismos fonemas. Todos podemos pronunciar los mismos fonemas, pero evidentemente no usamos todos. Entonces, ahí es importante distinguir, como veíamos, los pares mínimos, la conmutación, para ver cuáles son fonemas en una lengua y cuáles no son fonemas en otra lengua. Ahora, ¿qué pasa con este último fenómeno que vamos a ver en fonología? ¿Sí? Que se llama neutralización y que da pie a los archifonemas, que tal vez ya lo han comentado un poquito con Sharide o con Lillet. Fíjense, en algunos casos, solo en ciertas posiciones, no siempre, ¿ya? Sino solamente en ciertas posiciones, 2 fonemas tienen que ser
fonemas diferentes. Fíjense que acá estamos viendo, a ver, alguien ha escrito en el chat, pero la verdad es que yo no puedo ver, alguien está poniendo ya. Entonces decíamos, dos que en castellano no son alófonos, son fonemas diferentes. Recuerden ustedes que en castellano no es lo mismo carro que caro, perro que pero, ¿no? El hecho de que la vibrante sea múltiple, como acá, ¿sí? O simple, como acá, ¿sí? Nosotros en castellano tenemos dos fonemas vibrantes, el múltiple y el simple. Fíjense en su AFI, ¿lo ven? Son fonemas diferentes, ¿verdad o no? ¿Sí? Son fonemas diferentes. ¿Sí? Sin embargo, decíamos, en ciertas posiciones, ese rasgo distintivo de que sea vibrante múltiple o simple, de que la lengua, el ápice de la lengua, vibre una vez o vibre varias veces, esa es la vibrante múltiple o simple, ¿sí? Deja de ser ese rasgo pertinente en algunas posiciones, en ciertas posiciones solamente. Por ejemplo, en posición, no por ejemplo, digamos, ¿no? Sino específicamente en posición final de sílaba, no en posición final de palabra. Ahorita les voy a poner ejemplo. Sí en posición final de sílaba. Siempre que la vibrante en castellano va en posición final de sílaba, ese rasgo de la vibración múltiple o simple deja de ser pertinente. Y entonces, ¿cómo puedo pronunciar yo esa R al final de la sílaba? ¿Cómo pronuncian ustedes? ¿Por o por? ¿3 por 4 o 3 por 4? ¿Hay cambio de significado? No. En carro y caro sí, en perro y pero sí, pero en por y por no, ¿no es cierto? Fíjense, ahí se subió mi gato, van a disculparme, está aquí molestando. Fíjense, les decía, en otras posiciones, miren en estas palabras, a ver si puedo. ¿Lo ven? O por ejemplo, miren, acá, en amar, yo tendría que separar estas sílabas, ¿no? Amar. Fíjense aquí en posición, perdón, no amar, armar, aquí. Ya. Fíjense, acá está vibrante al final de la sílaba, igual que está de acá al final de la palabra, pero puede estar, fíjense, en el interior de una palabra, siempre y cuando sea en posición final de sílaba, yo puedo pronunciarla como vibrante múltiple, como vibrante simple. Armar. O puedo pronunciar armar. Me voy a armar un rompecabezas. Me voy a armar un rompecabezas. Uno diría, ay, ¿qué le pasa? No, pronuncia raro, pero no hay un cambio de significado. Lo mismo en torturar, fíjense. Torturar. No esta S de acá que va al inicio de la sílaba, pero sí estas dos vibrantes de acá que van al final de la sílaba, sí que podríamos pronunciarla o como vibrante simple o como vibrante múltiple sin que provoque cambio de significado, ¿verdad o no? ¿Sí? Entonces, en estos casos es cuando hablamos de neutralización, ¿ya? Y entonces, a ver un segundito, aquí tienen la neutralización. Y entonces, ¿cómo llego a representar yo estos que son fonemas en castellano, pero que en algunas posiciones dejan de, dejan de provocar significados diferentes? Bueno, se representa con lo que se llama un archifonema, ¿ya? Y el archifonema se representa con uno de los fonemas en letra mayúscula, ¿ya? Entonces, si hacemos la transcripción fonológica de estas palabras, sería algo como
¿sí? Armar. Y en torturar, pues, y aquí sí o sí es no rar. Torturar no diríamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es posición inicial de sílaba. Esta R es distinta, ¿sí? Aquí usaríamos sí o sí la vibrante simple, torturar, pero al final puedo decir torturar o torturar, sin provocar cambio de significado. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, listen. ¿Ya? Sí, Y en listen. castellano, fíjense, no solamente ocurre esto con las vibrantes, sino que ocurre también con, ¿se acuerdan que hablamos en su momento de bodega y petaca? ¿Sí? Bodega, fíjense, son las tres consonantes oclusivas, sonoras en castellano, y petaca son las tres consonantes, perdón, estas sonoras y estas sordas en castellano. ¿Las ven? ¿Sí? Las tres estas son sonoras, las tres estas son sordas en castellano. ¿Sí? ¿Lo ven en su AFI? Sí, listen. ¿Las Sí. ubicaron? Perfecto. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa en castellano? Fíjense, hemos dicho que cada una de estas, cada uno de estos fonos son fonemas en castellano, porque no es lo mismo decir capa que caba, ¿verdad o no? O sea, no es lo mismo. Capa, pelo, velo, ¿no? O sea, son fonemas diferentes, son fonemas diferentes. Sin embargo, fíjense que a veces, solamente a veces, también nuevamente en posición final de sílaba, fíjense que yo puedo pronunciar con la palabra, por ejemplo, voy a escribirla nada más, ¿ya? Apto, ¿sí? No acto, ¿ya? Porque eso sería otro caso, ¿ya? Puedo pronunciar apto o aptitud, por ejemplo, ¿no? Ay, un segundito, por favor. ¿Ya? Y entonces, fíjense que en posición final de sílaba podemos llegar a pronunciar, un segundito, por favor, ya, ahí. Podemos llegar a pronunciar apto, pero habrá otros que también pronuncien apto con la sonora. Claro, ni nos damos cuenta que eso está ocurriendo, ¿no? Apto, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay esta neutralización, es decir, dos elementos que dejan de provocar cambio de significado, pero tienen que ser antes fonemas diferentes, ¿no? Son fonemas diferentes en castellano y hemos dicho, ¿sí? Y en algunas posiciones, solo en algunas posiciones, el hecho de cambiar, ¿no? De conmutar la sorda por la sonora y dejan de provocar cambio de significado, allá yo estaría hablando de una neutralización, un proceso de neutralización. Y entonces, otra vez, se suele representar, se representa el archifonema. En general, en castellano se representan como archifonema los sonoros, no los sordos, sino los sonoros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Evidentemente, también tenemos nosotros acto, ¿verdad o no? ¿Sí? Acto, ¿ya? Escrito así. ¿Cómo lo transcribiríamos? Acto, ¿no? Acto, ¿ya? Pero hay personas que pronunciarían, sobre todo yo he oído personas de Oruro, ¿no? Que en vez de pronunciar acto, pronunciarían con la oclusiva sonora, acto. Estoy exagerando, pero más o menos para que ustedes puedan darse cuenta.
¿Por qué ocurre así cuando hemos dicho que estos son fonemas diferentes? No es lo mismo gato, ¿no? Que cato, digamos, ¿no? No es lo mismo eh, eh, gasa que casa. ¿Por qué ocurre esto? Porque aquí, fíjense que se encuentran, un segundito ya, en posición final de sílaba. ¿Ven? Aquí donde se separan las sílabas. Acto. ¿Se ve? Y entonces, en posición final de sílaba, estos grupos de consonantes oclusivas, las tres primeras sonoras, las tres últimas sordas, se neutralizan y en la transcripción fonológica vamos a escribir con la consonante, con la mayúscula, quiero decir, de la consonante sonora. Y eso es lo que se llama el archifonema. ¿De acuerdo? El archifonema. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, además de esto, ya les he mandado en un videíto, pero bueno, creo que vale la pena que lo comentemos, así como el acento es importante es uno de los aspectos que se estudia en fonética, pues también en la fonología es un aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y entonces repetimos que el acento es la mayor elevación de un grupo silábico, ¿no? La mayoría de palabras tienen acento. No estamos hablando de acento ortográfico. Recuerden ustedes que la fonética y la fonología no estudian la ortografía, no estudian la escritura. Estudiamos el significante del signo lingüístico que tiene que ver con sonido, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de acento en fonética, fonología, estamos hablando del mayor golpe de voz, ¿no? De una mayor elevación, y no se le da un mayor golpe de voz a una vocal solamente, sino a todo el grupo silábico, a la sílaba entera, ¿no? Entonces, en las distintas lenguas hay un acento demarcativo y un acento diacrítico, ¿ya? El castellano y el inglés tienen acento diacrítico, es decir, el acento sirve para distinguir significados. Por ejemplo, no es lo mismo en castellano decir célebre con mayor acento en la primera sílaba, celebre, celebré. No es lo mismo decir hábito, habito, habitó. No es lo mismo decir continuo, continuo, continuó. En castellano es distintivo. No es lo mismo en inglés decir desert que dessert, con el golpe de voz acá, ¿no? Desert, dessert. No es lo mismo decir present, present. No es lo mismo decir import, import, ¿no es cierto? Entonces, hay lenguas en las que el acento es diacrítico, es decir, dependiendo de qué sílaba caiga el golpe de voz, vamos a tener significados diferentes. En cambio, hay otras lenguas en las que el acento es demarcativo, es decir, cae siempre en la misma sílaba y por tanto no lo puedo usar como elemento distintivo, ¿ya? Yo no sé francés ni sé quechua, pero al parecer en francés la sílaba tónica es siempre, nunca va a ser siempre, siempre, de 100%, digamos, ¿no? Pero en la gran mayoría de las veces es la última, ¿no? La sílaba tónica, ¿ya? Oiseau, chanson, mondialement, ¿sí? Más o menos, no sé francés, pero por la pronunciación, por la transcripción, ¿ya? O en quechua, o sea, estas serían palabras agudas, la mayoría, ¿no? Del francés, mientras que en el quechua normalmente es la segunda, empezando por atrás, ¿sí? La sílaba tónica, es decir, hablaríamos de palabras graves o llanas, la mayoría, ¿no? En quechua, ¿no? Huasi, que es casa, yo le puedo añadir otros
elementos al final, ¿no? Pi, ¿no? Cuna, que tiene distintos significados, pero siempre el golpe de voz va a caer en la penúltima, ¿no? Huasipi, huasicuna, huasicunapi, ¿ya? Bien. Ya nos quedan pocos minutos, así que voy avanzando. No se olviden ustedes que una sílaba es la combinación de elementos de fuerte intensidad, que son las vocales, ¿no? Y que son indispensables. Si recuerdan ustedes, cuando los representábamos, más o menos los representábamos así, ¿no? Una sílaba va a tener un núcleo silábico, que es el elemento, ¿no? De mayor intensidad de la sílaba, ¿ya? Es lo que se llama núcleo, y va a tener otros de menor intensidad que se llaman márgenes, ¿no? Entonces tenemos el margen prenuclear y el margen postnuclear, ¿ya? Estos márgenes, prenuclear y postnuclear, o sea, delante del núcleo, detrás del núcleo, son los que ocupan las consonantes, mientras que las vocales, que son los fonos, los sonidos de mayor intensidad, ocupan el núcleo, ¿no? En el caso de las vocales, los núcleos son indispensables, tiene que haber por lo menos una vocal, mientras que, por ejemplo, en amar, que veíamos antes, ¿no? Yo les comentaba cómo esto sería una, a ver un segundito que cambie de color, acá. Esto sería una sílaba y la sílaba acá estaría compuesta solo por núcleo vocálico. Eso es lo único que necesitamos para tener, perdón, claro, el núcleo silábico, ¿no? Eso es lo único que necesitamos para tener una sílaba, ¿ya? Una vocal. Y se representa con una B chica en castellano, ¿no? Esa sería una sílaba con solamente vocal. En cambio, en mar sí que tenemos una sílaba con margen prenuclear y margen postnuclear, ¿no? Representaríamos así consonante, vocal, consonante, ¿ya? En este caso, en amar, el golpe de voz caería en la sílaba, en la última, ¿no? Sería una vocal, perdón, sería una palabra aguda, ¿ya? Y otra vez, el acento no cae solo en la vocal. Nosotros en castellano le ponemos la tilde ortográficamente a la vocal, pero en realidad es toda la sílaba la que recibe ese mayor golpe de voz, ¿ya? Fíjense que, por ejemplo, en poesía tendríamos poesía, consonante vocal, vocal, ¿no? Poesía. Aquí lo que tenemos es un hiato, ¿se acuerdan que hablamos antes de esto? ¿Ya? Es decir, son dos vocales, pero se pronuncian separadas, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en fuerte, fíjense, fuerte, aquí también tenemos dos vocales, pero se pronuncian en la misma sílaba, fuerte. Entonces aquí hablamos de diptongo, ¿sí? En estrofa, ¿qué tendríamos? Estrofa, vocal, consonante, 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 vocal, consonante, vocal. En taxi, sí, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal. Fíjense que yo escribo aquí 4 letras, pero no pronuncio 4 sonidos, pronuncio 5. Sí. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, en castellano, por ejemplo, es mucho más frecuente la sílaba conformada por consonante vocal. En cambio, en inglés es mucho más frecuente que las sílabas puedan tener 2 consonantes adelante, 2 consonantes atrás, ¿no? Tenemos oraciones del tipo, palabras del tipo skin, ¿no? Y más allá de cómo se escriba skin, ¿no? Fíjense que ¿qué tenemos? Una vocal, ¿sí? Acá, con 2 consonantes adelante, ¿sí? Y una consonante atrás, es decir, esto. Esto es mucho más frecuente en inglés, por ejemplo, que en castellano, ¿ya? Bien,
Entonces, a partir de esto que que les he explicado acá brevemente, ya van a poder trabajar más la transcripción fonológica con Lillet y ojalá que esta semana terminen para que la próxima podamos hacer algo de morfología. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vean por favor los videos, lean la bibliografía, tienen a Yul, tienen ¿no? distintos libros que les hemos recomendado y también las diapositivas estas, ¿ya? Y en las prácticas y en las clases